Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo La Bruja de Bell. Sucedió por los años de 1782 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Una chica llamada Lucy Williams, de 17 años, se estaba desposando con John Bell, de treinta y tantos años. A estos, de regalo de nupcias, le regalaron a una esclava de nombre Chloe a su hijo. John, desde el primer momento en que los ve, pues, a los dos, les dice que ellos no serán esclavos, que ellos formarán parte de su familia. Después, Chloe se casa y se va a vivir con los Bell. Con el tiempo, los Bell tienen 6 hijos y Chloe tiene 5, los cuales, pues, la casa de los Bell ya quedaba un poco chica, ya que la familia había crecido a un total de 15 personas. Con el tiempo, Lucy recibe una carta de un pariente hablando de un lugar maravilloso en Tennessee. A John, hombre de negocios, le pareció un lugar muy bonito para construir una casa más grande, donde estar más cómodos. Esta casa de los Bell fue habitada más o menos en 1780 y tantos, cuando la familia decide abandonar Carolina del Norte para mudarse al condado de Robertson en Tennessee, un pueblo un poco pequeño. Los Bell eran cristianos, muy cristianos, y se integran a la iglesia del poblado rápidamente. A John le dan un título de renombre dándose a respetar en el pequeño poblado. En este punto tengo que hacer mención de que en este poblado vivía Kate Spatz, una mujer solitaria que decía a la gente del pueblo que estaba un poco loca o tal vez era alguna bruja, ya que curaba a veces a la gente con hierbas. Pero después alguien la amenazó de que era una bruja, ya que ésta la vio bailando a Kate Spatz desnuda en el bosque una noche alrededor de una gran fogata. Las mujeres del pueblo le tenían mucho miedo. Kate siempre les pedía alfileres y seguros, así que era mejor dárselos, ya que pues se decía y se rumoraba mucho que esta era una bruja. Kate Batts era tal vez pariente lejano de Lucy Bell, y dicen que tal vez fue ella la que les sugirió el lugar a los Bell. La vieja Batts, como le llamaban a Kate Batts, tenía una parcela en su casa, la cual jamás sembraba, la tenía demasiado descuidada, por lo que John le ofrece un trato a la vieja Batts. John le ofreció dinero por la parcela y hacen un contrato de compra-venta, pero con el tiempo la vieja Batts dice que John había estafado y que no había cumplido con el trato, porque también le ofreció parte del dinero de la primera siembra, lo cual John no respetó ya que la vendió en su totalidad en otro pueblo. Se dice que en 1817, en la casa de los Bell, ocurrió el primer hecho extraño. Fue un hallazgo en los maizales. Se escuchó primero un animal
como un lobo. Los Bells estaban asustados, pero decidieron salir a cazar a este lobo, ya que ellos tenían animales de granja, caballos, vacas, pollos, gallinas y muchos animales en la granja, y temían que estos lobos acabasen con su granja. Así que John Bell, su hijo y el esposo de Chloe tomaron unos rifles y salieron a la caza de este lobo. Lo que vieron esa noche fue algo más grande que un lobo, pero con una cabeza de conejo que huyó velozmente. John fue el primero en dispararle, por lo cual este animal volteó y se les quedó viendo fijamente con sus ojos rojos. John hijo le disparó también, pero este animal no se inmutó, por lo que se les unió también el esposo de Chloe, disparándoles también a este animal, pero el animal no se inmutó, ni siquiera estaba lastimado. Ninguno pudo haber fallado, ¿o sí? ¿Pueden creerlo? ¿Pero qué era eso? ¿Acaso algún demonio, un fantasma, algún espíritu o tal vez una bruja? Después, en las siguientes noches, se escucharon rasguños en las puertas y después empezaron a escuchar cómo tocaban todas las puertas, saliendo y no viendo a nadie. Luego se empezaron a escuchar cómo se arrastraban cadenas fuera de su casa. Después inició en la habitación de los niños cuando escucharon algún mordisqueo de ratas, pero la rata jamás apareció. Después, pasos en el pórtico. Luego siguió en la habitación de las niñas. Comenzaron a jalarle las cobijas. Todo esto pasaba en las noches. Todas las noches los Bells sabían que no podían dormir mucho. Después, en el día se empezaron a escuchar piedras, las cuales empezaban a aparecer dentro de la casa. Los Bell echaron la culpa a los niños, pero los niños decían que no eran ellos. Pasa el tiempo y la actividad se vuelve más violenta con John y con la hija de los Bell, Elizabeth. Después empezaron a escucharse susurros de una mujer que cantaba himnos religiosos cerca de de la granja de los Bell. Betsy, que era la hija menor, presentó huellas de violencia física provocadas por alguna entidad a la que se le llamó la bruja de Bell, que la atacaba por las noches. Los Bell le contaron lo ocurrido a su vecino y amigo James Johnson, quien también empezó a experimentar aquellos fenómenos. La voz de la mujer se hizo más potente, pronunciando pasajes de la Biblia. Después esa voz provenía de alguna cueva, la cual pensaron que había alguien allí en esa cueva. La exploraron y jamás encontraron a nadie. El pastor de la iglesia fue a hacer un tipo exorcismo y cuando se inicia con la oración empiezan a volar las cosas y a caerse las cosas de su lugar. Betsy o Elizabeth levitó ante los ojos del pastor y de su familia, y estos presenciaron cómo algún ser invisible le daba cachetadas a tal grado de dejar casi sangrando la cara de Betsy. La granja se fue haciendo más famosa. Los vecinos ya no querían visitar a los Bell por el temor de que algo les pasara. Hasta que un día, enterado de la situación, el general Andrew Jackson
futuro presidente de Estados Unidos, decidió visitar la granja, la cual ya se había vuelto famosa en la región. Cuentan que al acercarse a la granja, su carreta donde viajaba se detuvo por razones inexplicables. Inmediatamente supo que se trataba de una bruja y la quiso amenazar con un domador de brujas, pero el domador comenzó a sufrir extrañas convulsiones. Parecía estar poseído. Fue por eso que Jackson decidió retirarse del lugar. Después, Lucy encontró dentro de su casa la cabeza de su esposo John Bell, pero el cuerpo jamás se encontró. La cabeza de John Bell fue exhibida en la iglesia cristiana. El pueblo señaló a la vieja Bats, quien también había desaparecido curiosamente del pueblo, lo cual después se encuentra también la cabeza de la vieja Bats en la plaza del pueblo. Su cuerpo tampoco fue encontrado. Empiezan a hacer las indagaciones. Ya habían ido a la casa de los Bell a revisar la escena del crimen. Y habían pasado días de esto cuando empiezan y ven que la vieja Bats fue encontrada. Cuando la vieja Bats fue encontrada degollada, decapitada, sin su cabeza, en la plaza, es que deciden entrar a la casa de la vieja Bats. Nunca habían entrado a esa casa por miedo. Y al revisar la casa de la vieja Bats, encuentran la siguiente oración. Yo, Kate Bats, entrego carne de mi carne. Lucy Bell Bats. Esto quiere decir que sí, la vieja Bats era pariente lejana de Lucy Bats o Lucy Bell. Hay relativa calma en la casa de los Bell. Elizabeth, ya con 18 años y 8 hermanos más, está próxima a casarse. Ella está entusiasmada, pero el chico con el que se iba a casar cae al río y casi se ahoga. Una fuerza extraña lo estaba jalando hacia el fondo del río, por lo que este hecho hace que el chico rompa el compromiso con Elizabeth. Elizabeth contrae nupcias con el tiempo, con el que fue su mentor o maestro, con el cual procrean una niña, una bella niña. La niña crece, pero cuando tiene los 8 años de esta niña, Elizabeth va a buscar a su hija y no la encuentra. Después de buscarla, la encuentra colgada del árbol del patio de su casa y con ella una pequeña carta que decía Spectame omnes 107. Esto quiere decir que dice espera mi llegada o mi retorno 107. Y por si no lo saben, 107, no sabemos si 107 días, 107 años, 107 meses. Es el ciclo del regreso de un demonio. ¿Tú qué crees que pasó con Betsy Bats o la vieja Bats? Ya que también fue encontrada en el mismo estado que John Bats. ¿Crees que ella misma se degolló? No lo creo. Alguien no puede ser tan fuerte de cortarse la cabeza, llevarse solita
a la plaza del pueblo y desaparecer su cuerpo. Tal vez fue ayudada por alguna otra bruja de algún pueblo cercano. Esto jamás lo sabremos. Déjamelo. Déjame tus comentarios, déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú de esta leyenda debido a que se terminó. Y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.